Hey, muy buenas noches a todos. Deseo de todo corazón que el amor de Cristo Jesús esté con todos ustedes. Amplexus in Cristo. Dios les bendiga mucho y sean bienvenidos esta hermosa noche a lo que es nuestro estudio devocional bíblico, sistemático y expositivo de la palabra de Dios en base a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11, lo que hemos titulado Animar, Confortar y Edificar. Vamos a iniciar, hermanos, en esta noche con esta transmisión y antes de poder comenzar, como siempre, los invitamos a que nos acompañen en todas nuestras transmisiones en vivo. Los esperamos aquí en Nueva Generación para Cristo en las transmisiones en Facebook todos los días miércoles, viernes y domingos. Miércoles y viernes a las 9:30 de la noche, hora en base de la Ciudad de México, y los viernes 8:30 de la noche, hora igual en base de la Ciudad de México. Todos los miércoles los esperamos con los estudios bíblicos sistemáticos y expositivos. Ahorita estamos ya por terminar 1 Tesalonicenses, continuaremos con 2 de Tesalonicenses, así que no faltes la próxima semana, miércoles a las 9:30 de la noche. Todos los días viernes tenemos temas diversos y especiales en base a sugerencias y peticiones de cada uno de ustedes, así que te esperamos este viernes con nuestra transmisión en vivo de un tema especial a las 9:30 de la noche. Y el día domingo, mis amados hermanos, nos vemos primero Dios a las 8:30 para poder tener nuestra reunión de oración. Dicho eso, pues vamos a comenzar. De verdad que por la gracia, la misericordia y la fidelidad de Dios que estamos aquí, y para mí es un gusto estar con ustedes. Dicho eso, pues antes de iniciar, mis hermanos, quiero pedirles perdón, quiero pedirles una muy grande y sincera disculpa, porque la transmisión de hoy en vivo era a las 9:30 de la noche. De hecho, esa hora siempre es a la hora a la que la teníamos programada. Es más, hice la foto de la transmisión y la publiqué como siempre, anunciando que la transmisión de hoy era a las 9:30. También hice una publicación normal en la que puse que los esperábamos a las 9:30 en la transmisión en vivo. Hermanos, estamos en semana de evaluación finales, de proyectos finales en la universidad, y estaba haciendo un proyecto final de nefrología, y hermanos, estaba tan metido en mi trabajo, en mi tarea, que se me olvidó por completo la transmisión en vivo. De hecho, digo, aquí tengo mis libros de medicina, que son unas cosas gigantescas. Tengo aquí 4 libros que estoy leyendo para resolver el trabajo. Entonces, hermanos, me metí tanto que me olvidé por completo. Fue mi madre quien me escribió para decirme, oye, ¿y la transmisión? Y fue que me acordé, hermanos. Estoy muy apenado, me agarró por sorpresa, les pido que me perdonen. Y bueno, dicho eso, pues vamos a comenzar. Como siempre, hermanos, pues quiero hacerte un par de invitaciones. La primera es que tengas ya la Biblia ya a la mano. Igual si quieres tener algo en que anotar, perfecto. Invita a tu familia a ver esta transmisión junto contigo y ayúdanos a compartir esta transmisión en vivo en tus redes sociales para alcanzar a más personas por medio de la palabra de Dios. Una vez dicho eso, vamos a comenzar leyendo 1 Tesalonicenses 5:11, entendiendo que es una epístola paulina, es decir, una carta que el apóstol Pablo escribió, en este caso a la iglesia en Tesalónica, pero no son únicamente las palabras del apóstol Pablo. Necesitamos aclarar eso, que es la palabra de Dios, que es la palabra de Dios que dio por medio del Espíritu Santo a su siervo el apóstol Pablo para poder escribir lo que está escrito. No son simplemente las palabras de un hombre, es la palabra de Dios viva y eficaz, palabra profética más segura. Creemos en la inspiración plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras, por lo tanto la Biblia es perfecta de principio a fin. Desde el Génesis al Apocalipsis, la Biblia es inerrante, infalible, fiel, verdadera, fidedigna, cristocéntrica. Pero no nada más creemos en la inspiración divina de las Escrituras, también creemos en su suficiencia, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, sí, pero también es útil para enseñar, para corregir, para redarguir en justicia. Entonces creemos que hoy la Biblia es lo único que necesitamos en nuestras vidas. Dicho eso, vamos a leer lo que hoy vamos a estudiar, que es 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11, y dice la palabra de Dios: por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Recordemos un poco el contexto. Desde el capítulo 4 ya vimos, y lo sabemos bien, que la palabra de Dios nos viene hablando un poco acerca de escatología, del fin de los tiempos, nos habla un poco acerca de la venida del Señor, del arrebatamiento, de cómo será en aquel día, el día del Señor, cómo será como ladrón en la noche, cómo será un día de calamidad para el impío, pero de gozo para el justo, cómo va a ser aquel día que no nos agarre de una forma repentina, sino que velemos, que seamos sobrios, que no nos embriaguemos, que no
no durmamos, sino que estemos bien alerta. Y nos habla mucho acerca de todo esto. Vimos cómo no hemos sido puestos para ira, sino para salvación la semana pasada, por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, el cual es nuestro intermediario. Y Pablo está dando conclusión, de hecho está terminando ya la sección con este versículo 11, ya está terminando y da por concluida la sección de este tema de escatología en la primera carta a Tesalonicenses. Porque inmediatamente después del versículo 11, en el versículo 12, Pablo ya nos empieza a hablar acerca de otro tema, acerca de los ministros y de los pastores, el cual hablaremos la próxima semana. Pero en el versículo 11 se concluye por fin este tema acerca del fin del mundo. ¿Y de qué forma lo concluye? Si tú te acuerdas, en el capítulo 4 nos dice: alentaos unos a otros con estas palabras. Y vimos cómo el propósito de la segunda venida de Cristo es brindar aliento a la iglesia, sabiendo que ese día final es un día de gozo, es un día que anhelamos, es un día que esperamos, y que el propósito de la segunda venida precisamente es traernos esperanza y aliento. Y cómo como iglesia debemos de alguna forma alentarnos mutuamente con esas palabras. Es similar lo que hace aquí Pablo en el capítulo 5, versículo 11, aunque recordemos que originalmente la carta a los tesalonicenses no estaba dividida por capítulos y versículos, pero es similar lo que hace al terminar este tema del fin del mundo, de escatología, que más que nada en el capítulo 5 se dedicó a hablarnos de que tenemos que estar listos, de que tenemos que estar velando, orando, siendo sobrios, no durmiendo, sino que si somos hijos de la luz, pues seamos como hijos de la luz. Y termina esta parte dándonos una instrucción muy importante. Esto es un imperativo. Así como cuando un padre le dice a su hijo: cállate, y es un imperativo, eso es una orden, es un mandato. No se está preguntando, no se está dando la opción, no se está dando un consejo, no, es imperativo, es una orden, es un mandato. De la misma forma aquí Pablo lo hace, porque fíjate lo que dice: por lo cual, o sea, entendiendo todo lo anterior, dice: animaos unos a otros, animaos unos a otros. Y la Biblia de las Américas dice: confortaos unos a otros. Animaos, confortaos unos a otros. Y después dice: y edificaos unos a otros. Entonces, por un lado tenemos animaos y confortaos unos a otros, y por otro lado tenemos y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Qué es lo que queremos entender a través de esto? Que la labor de la iglesia, y una de las cosas muy hermosas que el Señor nos permite tener como iglesia local, es el privilegio y la bendición de animarnos, de confortarnos y edificarnos unos a otros. Lo que básicamente nos está ordenando aquí Dios por medio del apóstol Pablo es: anímense unos a otros. Animarnos. Anímense unos a otros. Anímense unos a otros. Confórtense unos a otros. Edifíquense unos a otros. Porque ¿sabes qué pasa, hermanos? Que la iglesia necesitamos entenderla bien como lo que verdaderamente es. Porque hoy en día hay tantas iglesias, tantas congregaciones de diferentes denominaciones, de diferentes religiones, que ya prácticamente para cualquier persona la iglesia es un concepto a lo mejor universal, en el sentido de que, sí, la iglesia. Pero, hermanos, de verdad necesitamos entender lo que la iglesia verdaderamente es y debe de ser a la luz de las Sagradas Escrituras. Hoy hablábamos un poco acerca de esto en la mañana con el pastor Jorge Rodríguez, cuando hablamos un poco acerca del confesionalismo. ¿Qué nos dice Dios acerca de la iglesia? Nos dice, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, que la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. La iglesia debe sostener la verdad. La iglesia debe ser esa columna que sostenga la verdad, que levante la verdad, que glorifique la verdad, que esté fundamentada en la verdad. ¿Qué verdad? La verdad de Dios. ¿Cuál es esa verdad de Dios? La verdad absoluta de Dios es la Sagrada Escritura y la interpretación doctrinal que ésta contiene. La iglesia debe de ser esto. Porque hoy en día estamos rodeados de iglesias que, más que iglesias como Cristo en su tiempo sucedió, son cuevas de ladrones. Lugares que, en vez de estar dedicados a la adoración a Dios, como claramente Cristo citó las Escrituras del Antiguo Testamento, dijo: mi casa será llamada casa de oración, hoy en día son cuevas de ladrones. Lugares que, en vez de ser iglesias, en vez de ser un lugar donde se glorifique y se exalte la palabra de Dios, es un lugar donde se busca manipular a la gente, se busca mover emociones en las personas, se busca el dinero de la congregación, se buscan
entretener a las masas, brindar un espectáculo, que ese lugar se llene de gente, aunque eso conlleve el no predicar la verdad, sino predicar mentiras. Eso es lo que hoy en día vemos en muchos lugares. Un espectáculo, un show, es una aberración el ver que, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para que más gente venga a la iglesia? Bueno, pues toman a la iglesia y dicen, vamos a hacer de esta iglesia un club social, ¿no? Un club familiar, vamos a hacer de esta iglesia así como cuando hay un club, hermanos, aquí en México hay clubs, que son clubes deportivos, ¿no? Donde tienen alberca, tienen tenis, tienen áreas de convivencia familiar, o sea, tienen ahí todo para que puedas sentirte a gusto y empiezan a agarrar la iglesia y empiezan a convertir en un club social. Empiezan a convertirla en un antro, la llenan de luces, la llenan de humo, de espectáculo, de ruido estridente que más que adoración es puro emocionalismo. Empiezan a llenar la iglesia de, bueno, para que la iglesia sea más atractiva, vamos a abrir un ministerio de danza, para que las jóvenes se vistan con ropas brillantes y se pongan a bailar enfrente del escenario. Hermanos, empiezan a llenar la iglesia de tantas cosas que no son verdaderamente lo que la palabra de Dios manda. Y bueno, para que las hermanas también se sientan parte de la iglesia, pues vamos a instituir pastoras, ¿no? Para que no se sientan abandonadas dentro de la congregación. Y vamos a abrir un grupo de jóvenes que más que nada no vamos a hablarles el evangelio, lo que vamos a hacer en el grupo de jóvenes es entretenerlos, es hacer que entre ellos se hagan amigos, ¿por qué no? Que también busquen novio, busquen novia, busquen una pareja, vamos a ponerles música actual para que ellos se sientan como en casa, vamos a meterles rap cristiano, reggaetón cristiano, cumbias cristianas, porque pues al final es lo que les gusta a los jóvenes. Y entonces, hermano, la iglesia deja de ser la iglesia y se convierte más que nada en cualquier establecimiento mundano que encontramos hoy en día, pero con el nombre de iglesia, con el nombre de la casa de Dios, con el nombre de templo, con el nombre de que la presencia de Dios habita ahí, y no es verdad. Y no es verdad. Es una aberración, hermanos. Piénsalo de esta forma. ¿La iglesia qué es? ¿De qué forma metafórica se ve la iglesia en el Nuevo Testamento? Como la novia de Cristo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Se nos dice que Cristo santificó a esta novia para presentarla delante de Dios el Padre como una novia pura, limpia, sin manchas, sin máculas, sin arruga, etcétera, etcétera. Entonces, a lo largo de la historia, en la Biblia, la iglesia es representada como una novia. Y cuando hablamos de novia, hablamos de una prometida, de aquella mujer que está a punto de contraer matrimonio con un hombre, ¿no? Una virgen pura. La Biblia se nos compara así con la iglesia, ¿no? Una novia, la novia de Dios. Y por otro lado, Dios es el novio, ¿no? Es el prometido, es el esposo, es aquel que va a contraer matrimonio con la iglesia, metafóricamente hablando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando yo agarro a la iglesia es la novia de Dios y está adornada con las cosas que Dios quiere que la iglesia tenga. Un carácter piadoso, amor, que sostenga columna y baluarte de la verdad, y a lo largo de la escritura vemos las características que la iglesia debe de tener, ¿ok? Pero ¿qué es lo que sucede? Que la novia de Dios, o sea, ya tiene las características, debe tener las características que Dios quiere que tenga, no que el hombre instituye, no, sino que Dios quiere que tenga. Y es como aquella novia que ya tiene el vestido que el novio escogió, tiene el velo que el novio escogió, está peinada con el peinado que el novio escogió, va a traer el anillo que el novio compró, va a traer todo lo que básicamente el esposo escogió y preparó para esa novia, ¿ok? Pero entonces, ¿qué sucede con estas falsas iglesias? Que dicen, bueno, tenemos a la novia de Cristo, pero se ve muy aburrida. Delante de los ojos del mundo se ve muy modesta, muy aburrida, muy radical, muy exagerada, muy conservadora. No. La novia de Cristo, para que el mundo se sienta atraído a ella, tenemos que hacerle algunas pequeñas modificaciones. Y entonces empiezan a hacer lo que ya hablamos. Convierten la iglesia en un espectáculo, convierten la iglesia en un show, en un antro, en una discoteca.
en un lugar para bailar, porque, hermanos, eso es lo que mucha gente hace, nada más se ponen a bailar, se empiezan a tirar al piso, empiezan a gritar, empiezan a chiflar, empiezan a hacer toda clase de aberraciones dentro de la iglesia y dice, bueno, para que la iglesia sea más atractiva. Y entonces es como si agarraran a esa novia y dice, vamos a quitarle el velo, vamos a romperle el vestido hasta la mitad de la pierna, vamos a hacerla que tenga un escote más amplio, la novia de Cristo. Vamos a romperle las mangas. Vamos a romperle la parte que le cubre los hombros. Vamos a alocarle el cabello. Vamos a maquillarla más exageradamente. Y entonces lo que hacen estos perversos es tomar la novia de Cristo y en vez de novia la convierten en una prostituta. Porque dicen, no, la novia de Cristo no es atractiva. Entonces vamos a arreglarla para que sea atractiva. Y en la Biblia, una mujer que se arregla de una manera sensual para atraer a otros, es una prostituta. Toman la novia de Cristo y la convierten en eso. Y la degradan en ese punto. Porque dicen, no, la novia de Cristo no es atractiva, es aburrida. Transformémosla y hagámosla atractiva a los hombres. Tristemente, hermanos, medios carnales atraen a hombres carnales. Medios carnales atraen a hombres carnales. Una vez un amigo me preguntó, oye amigo, él va a una iglesia, me dijo, oye amigo, ¿qué ideas podemos tener para que la iglesia, para que la gente se sienta más atraída a la iglesia y para que cuando vayan por primera vez pues se queden y no se vayan de la iglesia? Y él tenía algunas ideas y en su iglesia tienen algunas ideas con las cuales yo no concuerdo. Dice, pues, vamos a regalarles una playera, vamos a regalarles comida, les vamos a dar un lunch, les vamos a dar refrescos, chocolates. Y le dije, amigo, medios carnales atraen a hombres carnales. Lo único que la gente necesita para que permanezca en la iglesia y para que sea atraída a la iglesia es la predicación fiel de la palabra de Dios. Y esto a veces es contraproducente, hermanos, porque en muchos lugares, por predicar fielmente la palabra de Dios, hace que la gente se vaya. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se cumple. Dice, en los tiempos finales la gente no soportarán, no aguantarán oír la sana doctrina. No lo van a soportar. Y teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, los cuales les van a endulzar nada más el oído, que les van a decir que no importa cómo vivan, mientras ellos estén yendo a la iglesia, pues van a llegar al cielo, que todos los caminos llevan al cielo. Y se amontonan estos maestros conforme a sus concupiscencias. Por eso vemos que iglesias como las de Guillermo Maldonado, como las de Cash Luna, como la de todos estos herejes, están llenas de gente. ¿Por qué? Porque no les gusta, no soportan, no aguantan oír la verdad, no aguantan oír la palabra de Dios, prefieren oír las mentiras, porque la verdad les duele, les lastima y no quieren eso. Quieren sentirse felices con sus vidas de pecado, mientras aparentemente se creen moralmente buenos delante de Dios. Y no aguantan y se van a las fábulas. Por eso esas iglesias están llenas de gente. Y por eso hay mucha gente que abandona iglesias verdaderas, porque no aguantan o escuchar la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo único que necesitamos nosotros como iglesia para que la gente sea atraída a asistir a la iglesia y para que la gente permanezca en la iglesia? La palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si a veces parece que predicamos la palabra de Dios y la gente se va de la iglesia? ¿Por qué entonces es la palabra de Dios lo que va a hacer que la gente sea atraída y permanezca? Simple. Porque la palabra de Dios, hermanos, no es para todos. No es para todos. Si fuera para todos, hermanos, la gente no correría en pos de las mentiras. ¿Y sabes qué? Que esa gente de esos lugares no van a llegar al cielo y van a decir, Señor, perdóname, me engañaron. Es que Guillermo Maldonado me engañó con su enseñanza. Es que Dante Gebel me engañó con su enseñanza. Es que Cash Luna me engañó por medio de su enseñanza. No, porque todos tuvimos una Biblia en las manos. Y ellos prefirieron las fábulas que la palabra de Dios.
La palabra de Dios no es para todos, hermanos. Porque si fuera para todos, todos seríamos salvos, ¿verdad? ¿Por qué lo digo? Porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, si mucha gente oye la palabra de Dios, ¿por qué no vienen a tener fe para salvación? Porque la palabra de Dios no es para todos. Jesucristo lo dijo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahí está, el punto medular de todo. La Biblia es la clave para atraer a las personas a la iglesia y para que la gente permanezca en la iglesia. Y a lo mejor llegan 100 personas y de esas 100 personas, 5 son las que se quedan de lleno en la congregación. Pero esas 5 tenemos la certeza, podemos tener la certeza en un futuro que son ovejas de Dios. Porque solo, única y exclusivamente, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y dice Dios, y yo las conozco a ellas. Ten por seguro que cuando alguien oiga la palabra de Dios verdaderamente y que se quede, es porque sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Es un llamado irresistible que Dios hace por medio de su palabra. Pero hermanos, estamos viviendo tiempos tristes, en los que la iglesia no confía en la palabra de Dios, en los que la iglesia no confía en la Biblia. Es nauseabundo, hermanos. Es triste. Porque se están valiendo de medios humanos para atraer a hombres humanos. Porque están usando métodos carnales y lo único que van a hacer con eso es atraer a hombres carnales. En vez de presentar la palabra de Dios, que es la única que tiene poder. Están los púlpitos, hombres muertos predicando a hombres muertos. Miles de púlpitos están llenos de un cadáver que le está predicando a miles y cientos de otros cadáveres cuyas palabras no van a poder generar ningún efecto porque es un muerto predicándole a otros muertos. Es triste, hermanos, porque la iglesia no está creyendo en la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Bueno, hagamos un llamado. Terminamos la enseñanza. Vamos a empezar a tocar la guitarra y el piano suavemente. El pastor va a empezar a ministrar. Va a empezar a mover las emociones de la gente. Vamos a empezar a cantar una canción que tenga relación con la enseñanza. El pastor va a pedir que quien quiera aceptar a Cristo en su corazón pase al frente, se ponga de rodillas o alce la mano. ¿Dónde está eso en la Escritura? ¿Cuándo hizo eso Pedro, que no lo veo? ¿Cuándo hizo eso Juan el Bautista, que no lo veo? ¿Cuándo hizo eso Pablo, que no lo veo? Porque los hombres, los ministros, las iglesias, no están confiando en la palabra de Dios. Y tienen que valerse de otros medios para poder conseguir su objetivo. Pero ¿sabes qué es lo único que consiguen? Semillas que caen entre pedregales. ¡Ay, hay aparentes cristianos que ya nacieron de nuevo! No, es que yo respondí al llamado, es que yo pasé al frente, es que yo hice una oración de fe, es que yo oré con el pastor, es que yo alcé la mano, es que yo me puse de rodillas. Y aparentemente es un nuevo convertido, hermanos. Tenemos un nuevo converso. Al rato esa persona verdaderamente se dan cuenta de que nunca fue salva de verdad. ¿Por qué? Porque eso es lo que generaron. Por medio de sus medios humanos y carnales. Manipular a la gente para hacerles creer que son o que tuvieron una experiencia que en realidad no es verdadera. De verdad tengo el testimonio de mucha gente que, yo fui como 5 veces a un llamado. ¿Cómo va 5 veces a un llamado, no? Uno diría, no, pues si fue la primera vez al llamado para ser salvo, ¿por qué fue otras 5 veces? Porque nunca fue salvo en ninguna de esas veces. Y tengo el testimonio de muchos otros creyentes verdaderos que, ¿sabes qué? ¿Sabes dónde fueron salvos? No en la iglesia. Digo, muchos sí, Dios se vale y son salvos en el momento en que están en la iglesia. Pero muchos creyentes que conozco fueron salvos en sus habitaciones, en sus casas. Porque en ese momento Dios empezó a traspasar ahí solos, con ellos, sus vidas. Y fue Dios
y su poder el que hizo esa obra. Tenemos que aprender a confiar en la palabra de Dios, hermanos. Es ahí donde se centra la labor principal de la iglesia, en exaltar la palabra de Dios. Por eso Pablo nos da la orden, animaos unos a otros. ¿De qué forma nos vamos a animar, hermano? Yo no voy a llegar y voy a decirle a mi hermana en Cristo que está pasando por un momento difícil, voy a decir, ánimo, hermana, ánimo, hermana. Recuerda que la palabra de Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice eso, hermanos? No voy a llegar con la hermana y le voy a decir, ánimo, hermana, recuerda que tú eres una gigante, recuerda que tú eres una guerrera, recuerda que tú eres una poderosa, recuerda que tú eres toda una guerrera espiritual. Ánimo, hermana, porque tú puedes, porque tú lo vas a lograr. No voy a llegar con mi hermana con esa basura de motivación personal. No voy a llegar con mi hermana y le voy a decir esas cosas. ¿De qué forma vamos entonces a animar a los hermanos y hermanas en la iglesia? Con la palabra de Dios. Hermano, ¿sabes qué? Sé que estás pasando por un momento difícil. Pero ve a Cristo, hermano. Porque la palabra de Dios dice que en medio de nuestra debilidad, su poder se perfecciona. Hermano, ve a Cristo, porque la palabra de Dios nos dice que todos los hermanos alrededor del mundo sufren. Se cumplen en ellos estos mismos padecimientos, pero después, hermano, la palabra de Dios dice que después de que hayamos padecido por un poco de tiempo, el mismo Dios de toda gracia nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer, nos va a establecer. Hermano, ánimo. Y con la palabra de Dios. ¿Qué otra palabra necesita mi hermano? No, hermano, es que en base a mi experiencia, mi consejo es, hermano, no, mi opinión personal. Hermanos, estoy cansado de oír eso. Mi opinión personal, mi consejo, mi perspectiva, yo creo, yo pienso. No se trata de lo que tú creas. No se trata de lo que tú pienses. No se trata de tu opinión personal. No se trata de tu consejo, de tu sabiduría. No, eso es basura. Se trata de lo que la palabra de Dios dice y por medio de la palabra de Dios tú puedas consolar a otros. Animaos, confortaos unos a otros. ¿Qué nos dice 2 Corintios capítulo 1? Dice, hermanos, dice, bendito sea el Dios y Padre que nos bendice con todo espíritu, con toda bendición espiritual. Dice, bendito sea el Dios y Padre que nos bendice. Dice, el cual nos consuela para que después nosotros consolemos a los que han pasado por lo mismo que nosotros. Permíteme leer el texto para que puedas ver literalmente lo que nos dice el libro de 2 Corintios, justamente en el primer capítulo. Fíjate bien, dice el versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar, animar, confortar, para que nosotros podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. O sea, hermanos, ahí está. Podemos consolar a los hermanos, animarlos, confortarlos, por medio del mismo consuelo que Dios nos ha dado a través de su palabra, a través de la oración, a través de una comunión íntima con Él. No se trata de que, hermano, es que yo creo, yo pienso, yo digo, yo creo, mi percepción, mi opinión personal. No. Se trata de que tú consueles al hermano en base a la consolación que tú has recibido por Dios, no en base a tu experiencia personal, sino en base a lo que la Escritura te ha enseñado. ¿Ok? Siguiente punto. Ahora ya vimos lo que la iglesia verdaderamente debe ser, ¿no? Ahora veamos el siguiente punto. Primero nos dice animados, confortados, consolados, ¿cómo? En base a la palabra de Dios. El siguiente punto dice y edificaos unos a otros. Igual, el mismo punto, en base a la palabra de Dios. ¿Cómo voy a edificar a mis hermanos en Cristo si no conozco de la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice en Proverbios que el hierro con el hierro se aguza, se afila. Así debemos de ser entre nosotros, hermano. Pero ¿cómo vamos hermanos, a edificarnos unos a otros si andamos todos en la iglesia con las mismas tonterías? ¿A qué me refiero, hermanos? Si todos en la iglesia somos una bola de inmaduros, si todos en la iglesia somos una bola de místicos, que todo lo sobreespiritualizan, que todo ahí están haciendo misticismo de que, no, hermanos, Dios me habló por medio de un sueño, no, hermanos, esto, no, hermanos, yo esto, no, alguien me guió, tuve una aparición y toda la iglesia está en el mismo sentido, ¿dónde va a haber la edificación? No, es que fue culpa del diablo. ¿De verdad hoy en día es tan frecuente eso? Ay, hermanos, la transmisión en vivo de la iglesia se me cortó en casa. Ya saben, Satanás queriendo interrumpir la bendición. Ay, hermanos, ¿dónde va a haber la edificación si toda la iglesia es inmadura?
Hay prácticas que la iglesia ha instituido hoy en día que si bien no son pecaminosas, resultan gravemente y potencialmente perjudiciales. Y dos de estas prácticas, hermanos, que tienen relación con esto de la edificación son muy características. Uno, la escuela dominical. Dos, los grupos de jóvenes. La escuela dominical no es bíblica, hermanos. La escuela dominical no es bíblica. No hay ni un solo texto de la Escritura que hable acerca de la escuela dominical y que nos diga que la escuela dominical debe ser parte de algo de la iglesia. Perdón, si en tu iglesia hay escuela dominical, pero no es bíblico. No lo es. ¿Por qué? ¿Cuál es lo perjudicial de la escuela dominical, hermanos? Es ahí donde entra que no se está viendo una buena edificación. ¿Dónde está lo perjudicial? En que, hermanos, los hijos de los hermanos, los hijos de las hermanitas, pasan más de 30 horas a la semana en una escuela pública, en una escuela privada, en una escuela de gobierno, en la cual reciben el adoctrinamiento que hoy en día hay, en el cual hoy son bombardeados de la ideología de género, conviven con otros niños, conviven con maestros pervertidos y perversos, escuchan tanto acerca de la sexualidad, oyen tantas groserías, oyen tantas vulgaridades, oyen tantas cosas y para colmo llegan de sus casas, hacen sus tareas y ¿qué es lo que hacen los niños? Ver televisión, estar en el celular, estar en el internet, jugar videojuegos y entonces pasan todo eso de lunes a sábado y pretenden los hermanos que lleguen el día domingo y estén una hora en la escuela dominical y ya, mi hijo va a ser salvo porque va a la escuela dominical. ¡Qué engaño tan más grande! ¡Qué engaño tan más absurdo! Porque en esa hora, muchos niños nada más dibujan, en esa hora, media hora, dibujan el arca de Noé y la otra media hora, una hermanita o hermano les da una pequeña enseñanza. Ay, hermanos, la escuela dominical no es bíblica. Lo que sí es bíblico es que los padres son los encargados de enseñar a sus hijos la palabra de Dios, no un día a la semana, todos los días de la semana, en palabra y en ejemplo. Y es la responsabilidad de los padres dirigir a sus hijos en el camino de la verdad, no de la iglesia, sino de los padres. Es una responsabilidad que Dios le dio a los padres, no a la iglesia, no a la escuela dominical. Entonces esto resulta contraproducente, porque no hay edificación, hermanos. No hay edificación. Y lo que único genera la escuela dominical es que los padres se acomoden y digan, ah, sí, mis hijos van a la escuela dominical. Después estos hijos crecen, tienen 12 años, tienen 13 años, aborrecen a la iglesia, aborrecen a la congregación, aborrecen a Dios, aborrecen la palabra de Dios, ya no quieren ir, van y se empuercan en el mundo y el padre se pregunta, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? Mi hijo iba a la escuela dominical. Precisamente. Porque lo que hacía el niño al estar en la escuela dominical era estar con otros niños, en las mismas condiciones que ellos. Cuando los niños deberían aprender cada día de sus padres, que son los experimentados en poder guiar al niño en la palabra de Dios. Lo mismo aplica en el grupo de jóvenes. ¿Qué es lo que sucede en los grupos de jóvenes? No son bíblicos, hermanos, tampoco son bíblicos. Ahora, hago una aclaración importante. La escuela dominical, sí, puede ser algo que no sea bíblico, puede ser algo que esté en tu iglesia, totalmente respetable, y puede ser de bendición. Pero ¿sabes qué? Muchas veces resulta contraproducente. Es ahí donde está el punto. Y necesitamos entender que es algo que no es bíblico. Digo, si en tu iglesia hay escuela dominical, qué bien. Pero no creas que es la labor de la iglesia la de llevar a los niños a los pies de Cristo. Es la labor de los padres la de llevar a los niños a los pies de Cristo. Lo mismo resulta en el grupo de jóvenes. Digo, no está mal que los jóvenes convivan en la iglesia, que los jóvenes se relacionen, que los jóvenes puedan tener una sana convivencia. Pero ¿dónde está lo contraproducente, hermanos? Que un joven es inmaduro espiritualmente. Ah, bueno, pues vamos a la reunión del grupo de jóvenes, donde va a reunirse con otros jóvenes inmaduros espiritualmente. ¿Cómo van a madurar? ¿Cómo se van a edificar? Si aquí está este joven todo inmaduro, todo infantil, todo niño, y se junta con otro joven todo inmaduro, todo infantil, todo niño, ¿cómo van a madurar si los dos están en el mismo punto? ¿Sí me entiendes? Es como si tú juntas a dos niños de 8 años y pretendes de que uno le enseñe a otro la experiencia de la vida. ¿Cómo? Si los dos son niños. Ahí lo contraproducente de los grupos de jóvenes. Y además de todo, que muchas veces se centran más en diversión y en entretenimiento, en jugar, que en verdaderamente algo espiritual. Lo que deberían de hacer los jóvenes es rodearse de adultos maduros, creyentes ancianos, experimentados. ¿Para qué? Para que puedan aprender de ellos.
Un ejemplo muy claro es un buey. Cuando un granjero quiere enseñar a un buey joven a cómo arar la tierra, un buey joven es necio, un buey joven es impulsivo y quiere avanzar a su propio ritmo y se quiere desbocar. Y lo que hace un granjero experimentado es poner el yugo. Tú sabes qué es el yugo, ¿no? Es una cosa en la que le ponen sobre los cuellos, sobre los lomos de los animales para que vayan juntos y vayan arando la tierra a la par, ¿no? Porque no lo hace uno, lo hacen usualmente dos. Entonces lo que hace el granjero es poner a un buey joven en el yugo junto con un buey anciano, porque ese buey ya está experimentado. Y a lo mejor ahí va el buey joven a querer alocarse, a querer destramparse, a querer hacer las cosas a su manera, a irse por su camino, y el buey anciano va a mantenerse firme, va a mantenerse constante, porque él ya sabe lo que se tiene que hacer. Y ese buey anciano va a obligar al buey joven a que aprenda. Así funciona, hermanos. La edificación en la iglesia debe de ser de esa forma, que como hermanos todos podamos ser maduros y nos maduremos mutuamente. No somos iguales en la iglesia, somos diferentes. Y a lo mejor mi área débil no es la misma área débil de mi hermano o de mi hermana. La labor de mi hermano y de mi hermana, ya vimos lo primero, animarme, confortarme, consolarme, pero a la par es edificarme, madurarme. Yo voy a madurar mis áreas débiles por medio de la vida de mis hermanos, de mis hermanas. Obviamente todo esto proviene de Dios. Y también ese hermano va a poder ser edificado por mi vida. Yo voy a edificar a otros con mi vida y otros van a edificarme a mí con sus vidas. Esa es la iglesia, un ir y venir. Yo me edifico a través de otros y otros se edifican a través de mí. Un ir y venir, todo es, vamos a llamarle un flujo en el cual todos recibimos beneficio. Esa es la verdadera iglesia. Esa es la verdadera iglesia. En algún momento, hermanos, hay temas difíciles, porque siempre hay inmadurez en hermanos dentro de la iglesia. Hay gente que es débil en la fe, con conciencias débiles, hermanos, a los cuales no juzgamos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy práctico. Vamos a poner el ejemplo práctico, de hecho, aprovechando la ocasión, ¿no? Hoy me quise poner para ir a la escuela, hermanos, miren, ustedes lo pueden ver, un jersey de fútbol de la Selección Nacional de México, ¿no? Digo, no hay nada de pecaminoso en esa playera, no hay nada de pervertido o perversión o inmoral o maligno en esta playera, para nada. Pero hay muchos hermanos hoy en día, que yo he visto en internet, que acusan a otros hermanos de que el fútbol es pecado. Por ejemplo, una vez me topé con un hermano que subió una foto suya, este hermano, con una playera de fútbol, así como yo, como si yo ahorita me sacara una foto y la publicara en mi Facebook. Y un hermano le comentó, hermano, qué triste que seas así porque el fútbol es pecado. Ahora, aquí hay dos cosas, hermanos. Ese hermano que subió su foto no cometió ningún pecado. El otro hermano está cometiendo un grave error. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces se nos ha enseñado que, hermano, por amor al otro hermano, respeta su conciencia débil, él ve que el fútbol es pecado, por favor elimina tu foto. Y el hermano termina eliminando su foto de perfil. Eso no es edificar, hermanos. Mejor que el hermano inmaduro aprenda, inmadure y entienda. Porque sí, a lo mejor el hermano borra su foto de Facebook, ¿no? Pero al rato va a volver a ser esa persona, lo mismo con otro hermano, y con otro, y con otro, y con otro, y otra vez hermano borra, ahora tú borra, no, mejor que ese hermano madure, porque para eso está la iglesia, para edificarnos nosotros, no para que esté llena de niños. Pablo le dice a la iglesia, ¿no? En los Hebreos dice, hermanos, yo quería darles a comer alimento sólido, yo quería darles las cosas más profundas, las cosas más excelentes, verdades mucho más profundas y gloriosas, pero hermanos, debiendo ser maestros, sois niños. Debiendo después de tanto tiempo ser maestros, sois niños y tengo que volver a enseñarles lo básico porque no están listos, porque tengo que volver a darles leche, porque todo aquel que es maduro es aquel que es experimentado en la palabra.
Y déjame decirte algo, de una vez te lo aclaro, la madurez no es sinónimo o no va paralela al tiempo. No quiere decir que si tú tienes 30, 40, 50 años siendo creyente, entonces tú ya eres súper maduro. No, olvídate de esa idea absurda. La madurez no es paralela al tiempo, porque conozco creyentes con 30 años caminando en el Señor que son unos niños espirituales, son unos débiles espirituales, son inmaduros espiritualmente hablando, no saben discernir, no saben escudriñar las escrituras. Es más, conozco gente que lleva 30 años caminando en el Señor que la verdad yo dudo de su cristianismo porque han leído la Biblia 2 veces nada más en esos 30 años de caminar con Cristo. Por eso yo dudo que sean cristianos. Así que la madurez no es sinónimo de tiempo, porque conozco a su vez creyentes que tienen 5, 3 años siendo cristianos y son mucho más maduros que aquellos que llevan 30 años caminando en el Señor. Porque la madurez, hermanos, es algo que Dios da personal. Yo no voy a obligarte a madurar, hermano. Porque el que necesita madurar eres tú. Y el único que te puede madurar es Dios. Yo puedo plantar, yo puedo regar, como lo dice Pablo en los Corintios. Pero el único que da el crecimiento, ese es Dios. Yo no puedo hacer que tú crezcas. Yo no puedo hacer que tú madures. Lo único que yo puedo hacer es edificar tu vida. Serte de bendición a través de mi vida. A través de mis palabras. A través de mi ejemplo. Ahí el propósito de la iglesia, mis hermanos. Quiero terminar ya, porque ya llevamos un buen tiempo, hermanos, ha sido una bendición. Quiero terminar leyendo Efesios capítulo 4, versículo 11. Fíjate bien lo que nos dice. Vamos a leer hasta el versículo 16. Mira lo que nos dice Pablo acerca de cómo debe ser la iglesia. Dice, y él mismo, hablando de Cristo, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí está la labor de la iglesia. Todos somos diferentes, como en un cuerpo, unos somos manos, otros somos pies, otros somos ojos, orejas, boca, nariz, lo que sea. Todos somos diferentes, con el objetivo de que se perfeccionen los santos. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Después añade, versículo 13, ¿hasta qué punto llega la edificación? Versículo 13, hasta que todos, no unos cuantos, no la mitad, no 3/4 de los hermanos, no, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, o sea, a la unidad. Así como el agua, hermanos, bueno, no tengo agua ahorita aquí, se me vació mi bote, pero aquí tengo una botellita con gel antibacterial, ¿no? Y está junto, o sea, está todo unido, no está separado, no está que por ahí anda otra parte, no, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso es la edificación de la iglesia. Para que todos lleguemos a la unidad, hermanos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Ya lo hablábamos en la mañana con el pastor Jorge. Mucha gente cree que la iglesia, lo que importa en la iglesia es el amor. No, de que haya amor. No, hermanos, es parte fundamental. Mirad cuán bueno, ¿no? Nos dice habitar los hermanos juntos en armonía. Amamos unos a otros. El amor fraternal. Nos habla mucho acerca de la Biblia, acerca de esto. Pero el amor no es lo que debe de unir a la iglesia. Yo no me siento unido a mis hermanos y hermanas de mi iglesia local por el amor, porque los amo. Porque me siento amado por ellos, ¿no? Sí, es una parte, pero no la más importante. Lo que debe de unir a una verdadera iglesia es el amor que todos tengan a la verdad de Dios. Es la verdad de Dios la que debe de unir a la iglesia. Que luchamos por una misma verdad, que amamos una misma verdad, que defendemos una misma verdad. Y como mis hermanos aman, luchan, defienden, etcétera, etcétera, una misma verdad que yo, entonces somos unidos. Y nos amamos unos a otros porque amamos la misma verdad. Y nos amamos unos a otros porque Dios es el Padre de mi hermano, es mi Padre también, y por lo tanto ambos somos hijos de Dios, y al ambos ser hijos de Dios somos hermanos. Y lo que nos une es que la misma verdad nos salvó, el mismo Dios nos salvó, el mismo Padre nos adoptó. Entonces, hermanos, he ahí lo que une a la iglesia.
Porque al rato, como dice el pastor, ¿no? No me siento amado, alguien me hizo grosería, alguien no me felicitó en mi cumpleaños, alguien no me dijo salud cuando estornudé, alguien no me dijo provecho mientras comíamos como iglesia. Entonces pues ya no me siento amado, y entonces me voy y busco otro lugar en el cual me puedo sentir más amado. Y eso es lo que hacen las iglesias, ¿te acuerdas? Las iglesias que son cuevas de ladrones, eso es lo que hacen. ¿Qué vamos a hacer para que la gente se sienta amada? No, pues vamos a hacerles esto, vamos a darles la bienvenida, vamos a regalarles esto, vamos a quieren hacer que la gente se sienta amada, pero no por Dios, sino por ellos. Ah, cuánto amo a mis hermanitos, sí, qué bien. Pero lo que une a la iglesia es la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de edificarnos unos a otros? Fíjate lo que dice el versículo 14. ¿Para qué es la edificación? Bueno, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, para que ya no seamos niños que somos llevados a esta doctrina, para acá, esta doctrina, para acá. No, sino para que tengamos bien nuestras bases doctrinales. Y ahí la importancia de lo que hablábamos en la mañana acerca de las confesiones de fe. Tenemos tantas. Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689 es la principal de la que hablamos hoy en la mañana, para que sepamos qué es lo que la iglesia cree y no seamos llevados por donde quiera viento de doctrina, de que un día creemos esto, al día creemos lo otro, al otro día creemos algo totalmente diferente. No, sino que siempre mantengámonos firmes en la misma verdad, para que, y dice más adelante el versículo 14, dice, llevados por donde quiera viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, falsos maestros, falsos ministros. Y después dice, sino que siguiendo la verdad. ¿En qué? En amor. ¿Ya ves cómo lo que une a la iglesia es el amor a la verdad? Para que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, maduremos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan, mutuamente, se ayudan mutuamente, se edifican mutuamente, se animan mutuamente. Eso es lo que es la iglesia. Dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, la escritura no puede ser más perfecta. Gloria a Dios por ella. Hasta aquí dejamos nuestro estudio bíblico de hoy. Nos extendimos bastante tiempo, pero agradezco el que hayan estado aquí, hermanos. Sigamos siendo de esos miembros, hermanos, que verdaderamente puedan edificar en la iglesia. Hermanos, con respeto lo digo, pero dentro de la iglesia siempre hay, y perdón la comparación, hermanos, pero de esa forma lo veo, parásitos o sanguijuelas. Gente que siempre va a estar dentro de la iglesia queriendo nada más succionar, queriendo nada más obtener un beneficio propio, pero sin aportar ni edificar de ninguna forma al cuerpo de Cristo. No seamos así, hermanos. No seamos como los fariseos, que ni entraban en el reino de los cielos ni dejaban entrar a otros. Como dice el dicho popular, ¿no? Que ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. O sea, no haces esto, no haces lo otro y tampoco dejas que otros lo hagan. No seamos así, hermanos. Edifiquemos, hermanos, unos a otros. Que el Señor les bendiga mucho. Espero que les haya sido de bendición en la enseñanza del día de hoy, el estudio bíblico. Hermanos, nuevamente les pido disculpas por haber transmitido literalmente 40 minutos después de lo programado, hermanos. De verdad que estaba centrado en mis estudios. De hecho, ahorita tengo que continuar leyendo, hermanos, de verdad. Y seguir adelante, hermanos, seguir adelante. Y perdónenme, de verdad me olvidé por completo. Tenía la mente en eso y nunca tuve noción de la hora. Además de que hace rato tuve clase de teología. Estuve otra vez con el pastor Jorge hace unos momentos. Hoy hablamos sobre la Trinidad. ¡Wow, hermanos! ¡Qué cosa tan más profunda la Trinidad! Digo, hermanos, he ahí también la importancia de poder edificarnos. Porque si hoy te dijera, hermano, explícame qué es la Trinidad, difícilmente a lo mejor habría alguno de ustedes que pudiera explicarlo bien, sin decir algo. Porque con la Trinidad, hermano, es como con pinzas, hermano. Porque puedes decir algo mal y ya es herejía. Entonces, hermanos, hoy vimos eso en clase, fue espectacular, hermanos. Tuve clase de teología, estaba centrado en eso, y terminó la clase de teología, me centré en hacer ese trabajo, hermanos. De verdad, aquí estoy lleno de libros, hermanos, son un montón. Están gordísimos, hermanos, pesan un chorro, no tienen idea.
Y este es delgadito, este está más gigante, esta es una cosa gigantesca. Y tengo así otros 4, hermanos. Entonces, de verdad, perdónenme. Perdónenme, que Dios les bendiga mucho, tengan una hermosa noche. El día viernes, hermanos, les confirmo la hora de nuestra transmisión. Como saben, yo voy de regreso de la universidad. Salgo usualmente a las 7, 7:10, 7:15 de la tarde de la universidad. Y en ese momento yo me regreso a mi casa, a su casa cuando gusten. Y entonces luego hay tráfico, luego muchas cosas, hermanos. Pero yo les confirmo el horario de nuestra transmisión del día viernes, mis hermanos. Que el Señor les bendiga mucho. Si no has visto la entrevista que hoy tuvimos con el pastor Jorge acerca del confesionalismo, te invito a que la puedas ver, está en la parte de abajo de aquí de la página. Que el Señor les bendiga mucho, hermanos. Estamos aquí para servirles en lo que se ofrezca. No duden en contactarnos cualquier cosa que necesiten. Y como siempre terminamos, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.